Bella por fuera, pero misteriosa y extraña por dentro. Así era la novia de mi padre. Una mujer que nos tenía cautivados a todos, e inclusive a mí. Yo vivía lejos de casa porque me encontraba estudiando en la ciudad, pues soy originario de un rancho allá por el estado de Hidalgo. El lugar se caracterizaba por ser demasiado árido en temporada de seca y muy frío en invierno. Aún así, yo siempre he atesorado el lugar de donde yo vengo, pues vivía con mi hermana menor y mi padre, quien ya era un hombre viejo, tenía casi 60 años. Y bueno, estando en la ciudad, pensaba en trabajar y estudiar después de terminar mi carrera de ingeniería civil. Mi meta era darle una vida mejor a mi hermana y por supuesto también a mi padre. Sinceramente me alejé de casa, pero no lo hice porque yo quería, sino porque me encontraba limitado de dinero e ir a verlos costaba algo caro. Por ese motivo me quedé en la ciudad. Les hablaba por teléfono casi a diario y mi hermana siempre me decía las novedades del pueblo. Hasta ese momento todo marchaba muy bien. Karina, mi hermana, se hizo cargo de la casa y también seguía estudiando la secundaria. Y bien, yo le mandaba algo de dinero, de lo que ganaba trabajando medio turno. Era poco, pero le servía para materiales de la escuela. Papá trabajaba en el campo, pero a veces le iba mal y otras veces bien. Sin embargo, tenía varios terrenos a su nombre que eran del abuelo. Nunca los quiso vender, aunque se los compraban. Decía que era nuestro único patrimonio para nosotros sus hijos. No obstante, un día todo cambió. Fue tan de repente que apenas si pude creerlo. Mi hermana le costó trabajo comprender la situación, pero nosotros no podíamos hacer nada, y menos yo estando lejos de casa. Pues un día, Karina me habló algo desesperada. «Papá ya tiene novia», me dijo algo agitada. Por un momento pensé que era una broma de ella, porque a veces solía hacer eso, pero escuchando sus palabras, pude darme cuenta de que todo era absoluta verdad. Me dijo que papá había conocido a una mujer en la plaza del pueblo, una chica inusual, y que a la vez había llegado de fuera. Me quedé algo inquieto con esa noticia, pero por el momento no podía hacer más, solo esperar. Cuando le hablaba a mi padre, nunca me dijo nada. Parecía que quería ocultármelo de su novia, pero mi hermana seguía dándome las nuevas noticias. Dijo que papá había cambiado mucho. Ya hasta se bañaba todos los días y andaba oliendo a perfume. Entonces me di cuenta de que la cosa era más seria de lo pensado. Y aunque me faltaba poco tiempo para terminar la carrera, decidí irme a verlos en las vacaciones que llegaron de Navidad. Pero cuando iba llegando, me quedé a un lado de la plaza mirando un bautizo en la iglesia, cuando de pronto escuché la voz de doña Amalia. «¿Ya sabes de tu nueva madrastra?», dijo la señora acercándose a mí algo misteriosa. «Apenas voy llegando al pueblo, necesito saber muchas cosas», fue lo único que le contesté. En la comunidad todo seguía igual. Estaba la misma donita con su puesto de quesadillas a un lado de la iglesia. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que todo había cambiado. No sé, en el aire podía percibir como una mala vibra o uno de esos presentimientos que nos ponen los pelos de punta. No quise darle mucha importancia. Después de todo, nada podía ser tan malo, y seguramente mi padre iba a tener una explicación clara y lógica. Después de recordar todos esos aspectos de manera nostálgica, me fui para mi casa. Tenía mucha curiosidad por conocer a mi madrastra, a la nueva esposa de mi papá. Cuando llegué entré sigilosamente y vi a mi hermanita en la cocina. «¿Ya llegaste?», me recibió con un fuerte abrazo y un beso. Yo le dije que la había extrañado mucho. Luego ella hizo una pausa y se puso demasiado seria conmigo. En sus ojos había algo más que haberme extrañado por tanto tiempo.
Dime cómo están las cosas. La miré a los ojos, haciéndole esa pregunta. Entonces, ella hizo un respiro, y cuando iba a comenzar a hablar, escuché una voz a mis espaldas. Al voltear, vi a una mujer joven y hermosa como de 20 años. Yo tenía en ese tiempo 23. Segundos después, apareció mi padre, un hombre ya viejo, con su piel desgastada con el paso de los años. Pero se notaba feliz, lleno de vida. Era como si mi papá hubiese vuelto a renacer. Hola, hijo, te presento a Oriana, tu madrastra. Me dijo, y esa mujer se fue acercando lentamente para saludarme con un beso. Sinceramente me cautivó su presencia. Se trataba de una joven realmente hermosa, con bonito cuerpo, cabello negro muy largo y unos labios rojos, muy rojos que podían volver loco a cualquier hombre. Me quedé en silencio por unos minutos. No supe cómo reaccionar. En realidad, me causó extrañas sensaciones la novia de mi papá, que tuve que controlar en todos los sentidos. Papá me habló de todo lo que había hecho durante mi ausencia. Al parecer le iba muy bien en sus actividades en el campo. Eso me dio muchísimo gusto, escuchar lo bien que se encontraba, a pesar de estar muy lejos de ellos dos. Esa tarde me quedé recostado en mi cuarto. Tenía mucho tiempo que no estaba en casa, y el viaje se me hizo demasiado pesado. Me quedé dormido profundamente boca abajo en mi cama, y justo cuando estaba conciliando el sueño, sentí como una especie de airecito sobre mi espalda. Pero no pude darme la vuelta, ni mucho menos despertar. A la mañana siguiente me desperté, y tenía una cobija. No era de mi cama. Esta tenía ositos y olía a un extraño aroma. «¿Tú me tapaste en la noche?», le dije a mi hermana, pero ella solo movió la cabeza diciendo que no. La Navidad ya se sentía en el pueblo. Los adornos se lucían en la pequeña plaza junto a la iglesia. Esta era de construcción antigua porque estaba hecha de pura piedra. Al entrar al recinto, miré al sacerdote que hablaba con dos señoras. Cuando me vieron hicieron una pausa y sentí cómo me observaban. Eso también me extrañó muchísimo. Estaban pasando cosas que no comprendía. Y pues, imaginaba que a lo mejor era algo de mi mente. «¿Cómo estás, hijo?», dijo el sacerdote. «¿Ya hablaste con tu padre?», me preguntó al final. «Sí, ya sé lo de mi madrastra», fue lo único que yo le dije. El padre que conozco de tantos años no me dijo nada más, pero sentí que deseaba hablar conmigo. Me quedé un ratito dentro de la iglesia, y después de salir, me fui a dar una vuelta por el pueblo. En ese momento, miré que iba caminando la novia de mi papá. Traía un vestido muy corto y se le notaban mucho las piernas. Yo sentí mucha pena, porque bueno, creía que esa vestimenta no era apropiada para una mujer, habiendo hombres por todos lados. Y al verme, me gritó por mi nombre, y yo me quedé inmóvil, sin poder decir una sola palabra. De repente ella se fue acercando. Al verla, no supe cómo reaccionar, ni mucho menos qué decir. Me quedé sorprendido con su presencia, porque ella en realidad era muy bella. Por cortesía le pregunté si necesitaba algo. Seguido de eso me pidió que la acompañara para cargar unas bolsas. Y en cuestión de segundos, noté que la gente comenzaba a murmurar al vernos pasar. Y pensé en segundos que mi papá había tenido mucha suerte, pues esa mujer era muy joven, hermosa y amable, y sobre todo, brindaba cariño. Sin embargo, mi hermana la rechazaba, pues en una ocasión cuando estábamos solos, me dijo que no soportaba a Oriana,
porque traía como menso a nuestro padre. Pero a mí nunca me dio esa impresión. Es más, yo pensaba diferente acerca de esa mujer. Durante los días siguientes me levantaba y Oriana ya se encontraba en la cocina con papá. Le preparaba cálidamente el desayuno y se notaba feliz. Ella se portaba bien conmigo, me consentía también en el desayuno, y aunque me ponía nervioso su presencia, yo en el fondo la agradecía, porque papá se notaba muy feliz después de mucho tiempo. No obstante, mi hermana seguía en contra de nuestra madrastra, y aunque ella se esforzaba y hasta le daba pequeños regalos, Karina los rechazaba. Y bien, los días fueron pasando. Había planeado quedarme solo 8 días, pero no me quería regresar. Sin embargo, tenía pendiente los últimos meses de la carrera, pero decidí quedarme más tiempo. Y es que habían pasado varias navidades que no estaba junto con mi familia, y pues era un momento especial donde no podía negarme. Les quiero contar que hasta ahí todo iba normal, pero comencé a sentir atracción por Oriana. Eso estaba muy mal porque se trataba de la novia de mi papá, así que mejor decidí evitarla lo más que yo podía hacerlo. Desayunaba cuando ya no había nadie en la cocina o escuchaba que salían de casa, porque Oriana se salía después que papá se retiraba al campo y en todo el día no regresaba. Y durante ese tiempo permanecía viendo la televisión o iba a la plaza a comprar quesadillas. Y justamente allí, me acuerdo que la donita comenzó a hacerme la plática de manera misteriosa. Ten cuidado con esa mujer. A veces las apariencias engañan. Debes estar muy alerta si no quieres que pase una desgracia. Honestamente no entendí por qué la señora me dijo eso. No quiso hablarme más del tema, diciendo que solo debía estar alerta. Pero una ráfaga de viento golpeó mis mejillas, como si la misma naturaleza me estuviera advirtiendo aquello que me había dicho la señora. Sentí una sensación inquieta de escalofrío que me hizo irme para mi casa. Y al llegar, ya se encontraba Oriana en la cocina. Escuché que hacía un ruido muy fuerte y al asomarme tenía un cuchillo y destazaba a una gallina desde el pescuezo. Miré cómo la sangre escurría por el piso y la verdad que me quedé helado de la impresión. Cariño, ¿ya tienes hambre?, me dijo, volteando hacia la puerta. Yo no le dije nada y me fui para mi cuarto. Tenía el corazón saltando y créanme que jamás me había sucedido antes. Tiempo después escuché la voz de mi hermana. Ella había ido con una de sus amigas, pero lo raro era que lo hacía todos los días. Era como si ella no quisiera estar en casa. Cuando papá llegó, Oriana nos habló para la comida. Yo no quería salir de mi cuarto, porque al recordar la sangre me entraron unas espantosas náuseas que no podía controlar. Hijo, te estoy esperando en la mesa, dijo papá, abriendo la puerta de mi cuarto. Entonces, no pude evitarlo y tuve que ir para la cocina. Cuando me senté, había en los platos frijoles, huevos y salsa. No era carne de gallina ni nada por el estilo. Miré para todos lados y todo estaba limpio, sin rastro de un animal muerto. Y es que Oriana tenía un extraño brillo en sus ojos. Me quedaba mirando fijamente en cada instante y yo comencé a tener fuertes dolores de cabeza. Intenté dormir por eso de las 8 de la noche, pero les juro que no podía. En mi mente estaba la imagen de esa mujer con un cuchillo lleno de sangre, que lo sentía más bien como una fuerte señal de algo. Pero bueno, me quedé dormido durante un tiempo.
Me despertó un fuerte ruido como si alguien golpeara contra algo. Me levanté somnoliento al baño y vi que la luz de la cocina estaba prendida. Algo dentro de mí me dijo que no hiciera ruido. Y cuando me acerqué, se trataba de Oriana, quien se encontraba nuevamente destazando con un cuchillo a una especie de animal. Este tenía pelo, como un gato o algo así. Me asusté y solo me regresé al cuarto intentando que eso no me afectara. A la mañana siguiente, escuché al vecino que andaba buscando a su gato. ¿Lo has visto? Me mostró una fotografía. El felino era de color negro y recordé a Oriana destazando algo la noche anterior. En ese momento corrí a la cocina, pero no había nada por ningún lado, y adentro del bote de la basura. Nada de nada. Quizás lo estaba imaginando. Fue mi único pensamiento. Así que me fui a casa porque un leve dolor de cabeza comenzó a molestarme, y aunque deseaba estar bien, no podía. Algo dentro de mí se iba alterando. En los días siguientes pensé que todo iba normal. Ya no había escuchado nada en la cocina y quizás yo lo estaba imaginando o era el efecto del estrés que me estaba afectando. Pero, justo 2 días antes de Navidad, me levanté por eso de las 10 de la noche a tomar agua. En ese momento, miré que Oriana salió de la casa con una chaqueta negra. Se me hizo muy extraño, porque en el pueblo todo ya estaba solo y muy oscuro a esas horas. Después de verla salir, me asomé a la ventana. Ella caminó misteriosamente volteando de un lado para otro. Luego, los perros de los vecinos comenzaron a aullar desconsolados y un terrible escalofrío me inundó en todo el cuerpo. Comunidad. En ese momento, la luz de la sala comenzó a parpadear. Tenía los pelos de punta y honestamente corrí a encerrarme a mi cuarto. Ya no me preocupó lo que estuviera haciendo esa mujer. Ella ocultaba algo misterioso y en partes me daba mucho miedo poderlo descubrir. Y saben, en los días siguientes después de Navidad, comencé a ver a mi padre muy pálido. Ya no era ese hombre alegre, jovial y con mucha energía que vine a encontrar en mi regreso. Al principio, me preocupé y le pregunté si se sentía mal. Pero me decía que solo tenía malestares en el estómago. No deseaba que su mujer lo viera enfermo o viejo. No le di importancia y permanecí mis últimos días en casa. Pensaba regresar a la ciudad en los primeros días de enero. Sin embargo, sentía que no debía irme. Tenía un mal presentimiento con respecto a mi papá y mi hermana. Y es que Karina también comenzó a comportarse medio extraña. Al principio no la veía en la casa. Se la pasaba todo el tiempo con las amigas. Pero en unos días, ella no se levantaba. Decía que se sentía agotada y sin energías. Ya era ahora ella y mi padre, y pues yo los quería mucho y me preocupaban. Los llevé al centro de salud en la comunidad. Resulta que ahí solo les dieron paracetamol y algunas vitaminas. Según carecían de los nutrientes básicos, pero a ellos dos les pasaba algo más. Después de visitar al médico, ambos descansaban en sus cuartos. Y en esos momentos Oriana se apareció. Quién sabe dónde se había metido y venía de la calle muy misteriosa. Entró y fue al cuarto de mi papá. Luego regresó a la cocina para preparar una sopa. Permanecí sentado ahí en la cocina, pero comencé a sentir molestia en mis oídos. Era como si escuchara cada movimiento que hacía Oriana cuando estaba cocinando. Oía el cuchillo, las cucharas y los platos. Eso me frustró y mi corazón comenzó a acelerarse entrando en una terrible ansiedad. Pues esa mujer
Llevó platos de sopa al cuarto de mi padre y también a mi hermana. Yo no pude decir nada. Ella solo dijo que estaba preocupada por ambos. Según los atendió, y desde la puerta miraba cómo les daba de comer en sus bocas. Hasta allí no dije nada. Pensé que estaba equivocado con respecto a mi madrastra. Pero algo sentía desde mi interior, pero no sabía por qué. En los días siguientes, papá y mi hermana fueron empeorando. Los llevé a la clínica, pero dijeron que no había nada de resultados en los análisis de laboratorio. Me regresaron con lo mismo, paracetamol y vitaminas. Así estuve en los días posteriores, mirando cómo se les agotaban las energías, y a veces decían cosas sin sentido, como si estuvieran en agonía. Le conté a la donita de las quesadillas. Te dije que tuvieras cuidado con esa mujer. Pero no quiso decirme nada. Solo mencionó que no debía involucrarse porque era peor para ella. Eso me dejó con más incertidumbre. Y entonces me fui a casa. Cuando llegué, mi papá y Karina se encontraban durmiendo. Oriana no estaba en la casa y aproveché para revisar sus cosas. No encontré nada de nada. Entonces me senté en la mesa de la cocina, cuando de pronto un olor putrefacto me llegó de golpe, causando un terrible vuelco en mi estómago. Y al buscar por todos lados, por detrás de una cómoda donde se guardaban los platos y las cucharas, había una puerta en la pared. Ahí dentro había sangre y varios animales muertos. Entre aquello, miré que salía la cola de un gato que quizá era del vecino. Me dio un fuerte dolor de estómago y corrí al baño para vomitar. No entendía el significado de todo eso, pero Oriana escondía algo turbio y feo. Ya no confiaba en ella y estaba dispuesta a conocer la verdad. En esa noche no me dormí. Permanecí despierto, ocultándome para que no se diera cuenta. Por eso de las 11 de la noche, ella abrió la puerta del cuarto de mi hermana. Cuando me asomé, mis ojos se petrificaron. Oriana estaba sobre mi hermana besándole la boca, pero en sus labios destellaba una extraña luz. No dije nada porque no me pude mover. Cuando lo hice me fui para mi cuarto, quedándome en la puerta todo lleno de escalofrío. Estando en mis cobijas, me pregunté quién era esa mujer. No podía dejar que lastimara a mi hermana, y decidido fui a buscarla. La escuché entonces en el cuarto de mi papá. Y al abrir la puerta, miré lo más terrible que puedan imaginar. Oriana estaba desnuda encima de mi padre, pero tenía el cuerpo de la piel arrugado y esquelético, aunque su rostro seguía siendo el mismo de hermoso. Ella se dio cuenta de mi presencia. Entonces me fui corriendo hacia mi cuarto, simulando que me encontraba durmiendo. Oí que abrieron la puerta y era ella. Escuchaba una respiración agitada. Y después de unos segundos, salió de mi habitación. A la mañana siguiente esa mujer estaba como si nada. Entonces me fui para la calle, tratando de averiguar qué estaba pasando. Le supliqué a la donita de las quesadillas que me dijera algo. Pero lo único que pudo decirme fue que debía seguirla ese mismo día por la noche. Y bien, comunidad, dando las 9, me quedé en mi cuarto debajo de las cobijas fingiendo dormir. En ese momento bien que escuché cómo esa mujer abrió la puerta porque su perfume me llegó hasta la nariz. Después salió. Esperé unos segundos, pero misteriosamente mis ojos se cerraron sin que yo pudiera evitarlo, y cuando desperté, ya había pasado casi una hora. Me levanté de golpe
y me di cuenta que las puertas de los cuartos de mi padre y hermana estaban abiertas, y al asomarme, ninguno de los dos se encontraba dentro. Caminé hacia los cultivos. A lo lejos miré una especie de luz. Era como si alguien estuviera caminando en esa dirección. Corrí hacia ese lugar, sintiendo un escalofrío que me llegaba hasta por debajo de los huesos. Atravesé los campos de maíz. El cielo estaba tan oscuro que apenas si podía mirar por donde pisaba, pero no deseaba prender la lámpara de mi móvil para no levantar sospechas. En ese momento, la luz se detuvo. Se trataba de un lugar extraño, donde yacía una roca enorme muy grande que se encontraba junto a un árbol de esos que llaman ahuehuetes. Me acerqué, ocultándome por detrás de una mata de nopales. Y ahí, ya cuando la luna comenzó a brillar nuevamente, miré a mi papá y hermana que estaban con Oriana. Seguido de eso, ella prendió unas velas, recostó a papá y mi hermana en el suelo. Ellos parecían dormidos porque sus ojos estaban abiertos sin mostrar alguna expresión. Y en ese momento, escuché el ruido de un extraño animal. Y al voltear para un lado de un árbol, apareció una criatura. Tenía patas largas, muy largas como esqueleto, y un hocico alargado con dientes afilados. Se acercó a Oriana, quien se hizo para un lado, y en ese momento no supe cómo. Me armé de valor, porque estaba a punto de atacar a mi padre. Seguido de eso, mi padre se despertó, y al ver ese animal comenzó a gritar. Mi hermana también volvió en sí, pero le dije que guardara silencio. Ese animal se dirigió hacia ella, y yo le aventé muchas más piedras, pero ahí, bien que vi cómo se lanzó hacia mí para atacarme. Mi papá se aventó al animal con todas sus fuerzas. Al sentir a mi padre se dio la vuelta, y con el solo hecho de recordarlo, se me llenan los ojos de lágrimas. Esa cosa atrapó a mi papá de un brazo y se lo llevó arrastrando por la oscuridad. Aunque quise ayudarlo, no pude. Solo escuché por último que dijo: «Corre junto con tu hermana». Entonces, al voltear hacia Oriana, ella ya no estaba, y corrí junto con Karina hacia nuestra casa. Nos encerramos y permanecimos en mi habitación hasta el amanecer. Cuando salió el sol, fui a denunciar la desaparición de mi padre con las autoridades. Quería contarles lo que vi, pero me iban a tachar de loco. Solo les dije que lo buscaran porque algo malo le había sucedido. Pero nunca encontraron rastro de él. A esa mujer nunca la volví a ver. La donita al fin me dijo que se trataba de una bruja y ese animal era como un nahual o algo así. Pero hasta la fecha, no creo lo que vieron mis ojos. Y a veces sueño a mi papá que me dice que cuida a mi hermana. Pero temo que algún día me vuelva a encontrar con esa criatura.